¿Cómo aplico al asilo cuando entre por CBP One? Soy cubano. Fantástico, es fácil. Lo tienes que hacer con la Corte de Migración. Acuérdate, CBP1, y muy buena pregunta, gracias por hacerla. Una vez más, CBP1 es porque tengas el privilegio de aplicar para asilo en los Estados Unidos. Recordamos, solamente los cubanos tienen el beneficio de la ley de ajuste. Pero cuando tú entras por frontera, tienes que pedir asilo, pues fue lo que tú dijiste que venías a hacer en los Estados Unidos. Para poder entrar en CBP1, la idea es que tú tienes miedo de regresar a tu país. El asilo se le presenta al juez en la corte. Aunque tengas corte pendiente, al año del día, puedes aplicar para tu residencia con UCIS. ¿Por qué? Porque eres un inmigrante llegando a los Estados Unidos. Y UCIS tiene jurisdicción para tu residencia aunque esté en corte. La mayoría de los jueces te van a cerrar la corte una vez que tú envíes los recibos de tu aplicación para la residencia. Willy, ahora, el procedimiento cuando él entra para aplicar al asilo. Número uno, preparar el asilo con un abogado porque lo presente en corte correctamente. Número dos, acuérdate, una vez con CBP1, otro privilegio que tienes cuando entras por CBP1 es que puedes de inmediato aplicar para tu permiso de trabajo, que puede demorar lo que demore. Usualmente llega en menos de un mes, está llegando un mes y medio, pero siempre puede haber demora. Pero número uno, yo te diría, número uno, aplica para tu permiso de trabajo, para tener esa ya resuelto. Número dos, presenta tu asilo en la corte. Número tres, al año del día, presenta tu aplicación de residencia con UCIS. Ahora, Willy, esto es entrar por cita de CBP One para los cubanos. Correcto. Para los que no son cubanos. Aplica para asilo político y prepara para pelear un buen asilo. Pero como estás entrando con CBP1, que es un parol de un año o de varios años, también me ayuda a legalizarte por trabajo. Pero tienes que siempre aplicar para el asilo político. Willy, todos que entran por CBP1 tienen que aplicar para el asilo político. Exacto, porque para eso los dejan entrar al territorio de Estados Unidos. Eso es número uno. Número dos, otra de las preguntas que las personas hacen. Bueno, está bien, no entré por la cita de CBP One, pero me entregué. Ok, ahora supuestamente, si escuchamos lo que están prometiendo hacer en la frontera, tu camino va a ser más difícil. Pero hoy es un camino difícil. Hoy es un camino difícil, pues entraste con 220A. ¿Qué es lo que es el I-220A para el que no lo sepa? Es una entrada bajo palabra que eventualmente para los cubanos se va a convertir en una entrada para residencia al año del día. Pero ahora significa, número uno, tienes que presentar asilo, porque has entrado ilegal a los Estados Unidos, te han puesto en libertad bajo palabra para que eventualmente vayas frente a un juez de migración. Y es muy importante, el asilo se tiene que presentar antes de cumplir un año en los Estados Unidos después de tu entrada. Durante el primer año aquí tienes que presentar tu asilo. Si no tienes una fecha de corte, se presenta a UCIS. Si tienes fecha de corte, es directamente a la corte. Muy importante hacerlo del primer día. Willy, y ahora si aplican de verdad lo que dicen que van a hacer en frontera, de eso vamos a hablar. Ya puede ser juicios más expeditos. De eso vamos a hablar en tan solo unos minutos. Dice Akemi Bilao, buenas tardes, entré en Balsa y no sé qué hacer. Tengo miedo que me deporten. ¿Qué puedo hacer, por favor? Mira, tristemente entraste en Balsa, no tienes una entrada legal. Aunque te cases mañana con un ciudadano americano, no te puedes legalizar en los Estados Unidos. Los únicos balseros que se pueden legalizar en los Estados Unidos son aquellos que fueron detenidos y fueron inspeccionados y fueron puestos en libertad con un parol con los 20A. Los balseros que fueron detenidos y puestos en libertad con una orden expedita de deportación, eso no es una entrada legal. Tienen que presentar una petición de miedo creíble y presentar un asilo político. Si entraste sin haber sido detenido, tienes un año para presentar tu asilo. Y para legalizarte, tienes que ganar el asilo. Y muy importante, teme la deportación, Willy. Mira, no me preocupes. Si entraste y presentaste tu petición de miedo creíble y de asilo político, no temo tu deportación. Las únicas deportaciones que a mí me atormentan y me preocupan son los de I-220B. Los 20B. Que ya eso es una orden final. Ya es una orden de deportación. No hay apelación, no hay reconsideración. Es muy difícil lidiar con esos casos. Dice aquí, yo pedí que te dijeran amor, o Divo de Arriete para leer. Y dice Raquel Moreno, amor, buenas tardes y gracias por su ayuda. No se manipulada por las burlas de Daniel. Mi sobrina y su hija fueron aprobadas del parol, pero el correo solo le llegó a mi sobrina de 12 años. ¿Puede su mamá pedir el permiso de viaje en su correo? Yo lo pediría, yo llamaría a ICE, porque eso tiene que ser un error interno. ICE no. A CBP. Acuérdate, CBP es quien aprueba los... Claro, pero ellas aprobadas del parol tienen que hacer una cuenta. USCIS tiene que enviarle el correo. Tiene que enviar el correo. Así que yo te diría, número uno, que llamen a UCI, que te contesten y expliquen lo que está pasando. Ridículo.
parte de la frustración, yo creo que de la persona, que para mí el programa funciona de una forma correcta, está caminando bien. Hay este tipo de errores que son difíciles de corregir. Pues, ¿cómo tú vas a aprobar a la niña de 12 años y no vas a aprobar a la madre? Porque tienen que hablar juntos. Exacto. Dice aquí Eric, Willy, mi hija hace 10 meses que aplicó para su residencia y aún no le llega. Ella entró con parol. Ella va a llegar y le va a ser retroactivo su fecha de entrada y no va a tener entrevista. De hecho, Willy, hay que tener un poquito de paciencia a ver si, mira, para mí lo que es lo más frustrante, cuando tengo una familia de 4 y al marido y a la niña menor le llega a la residencia en mes y medio y a la madre y los hijos mayores se demoran casi un año para que le llegue. Son frustrantes, pero es un sistema que está esquizofrénico en este momento. Pero con parol y mandó a la residencia, le va a llegar. Y va a ser por correo y sin entrevista. Aquí está el correo de nuestro querido Willy Allen. Póngale amor, Divo de Arriete. Recuerde, hoy estamos celebrando el Día de Arriete. Por eso estamos aquí, un poblado que nadie sabe dónde está en Cuba, pero ahí nació Willy. Con edificio de casi 2 pisos. Dice aquí esta persona que me escribe, estoy viendo el live de YouTube. Quisiera preguntarle al abogado si hay oportunidad de aprobación de autorización de viaje por parol humanitario. Tengo 143 días en espera. Sucede que en 2017 fui a prisión, estando en Estados Unidos por una noche. En el auto donde iba había 8 gramos de marihuana. Me cancelaron la corte, salí de Estados Unidos en 2017 y en febrero cancelaron mi visa. ¿Es posible autorización de viaje por parol? Van 143 días. Sospecho que no. El problema es que cualquier arresto en los Estados Unidos es algo negativo. Y depende cómo te fuiste de los Estados Unidos. Si te fuiste deportado sin reportar o si ya te habías sobrepasado tu tiempo en los Estados Unidos, sospecho que va a ser muy difícil que te aprueben el parol humanitario. Willy. Es muy importante. Sí. Mira, es muy importante. Hay muchas personas que no son honestos cuando vienen a aplicar para residencia o para documentos y no admiten criminalidad en sus países. Si a ti te tomaron tu huella en tu país, casi todos los países del mundo son parte. Pero este más que fue aquí. Sí, ese es más, está aquí, pero son parte de Interpol. Y a veces las huellas de los crímenes en cada país son entregadas a Interpol. Y los Estados Unidos puede chequear huellas, no solamente del FBI en los Estados Unidos, pero también en Interpol. Y tenemos un caso interesante ahora de una persona cuando aplicó para la ciudadanía, la inmigración sacó la evidencia de que él había estado preso en Cuba por varios años y él nunca lo había dicho porque pensaba que nunca se iban a enterar. Bueno, se enteraron porque Interpol tenía el récord, los Estados Unidos llegó con Interpol y ahora tenemos un problema más serio. ¿Qué ocurre? Personas que tienen delitos criminales en otros países también son sujetos a no poder legalizarse en los Estados Unidos. Es un problema serio. Willy, dice Dairon, lamentamos mucho esto. Mi abuela entró al país con parol. Es cubana, lleva un año en el país, pero ayer se le murió un hijo en Cuba. ¿No pudieron pedir un permiso para ir a Cuba? Sí, mira. Lamentamos mucho la muerte de este hijo. Una tragedia. Entregar a un hijo es horrible, no quiero ni pensarlo. Pero mira, se puede pedir un advance parole, un I-131. Es más que creo que en 48 horas, Gidra y Eva lo consideraron por un cubano que había entrado con 220A y que estaba en proceso de residencia. Lo logramos hacer en 48 horas. ¿Por qué? Porque el hijo de él le descubrió un cáncer serio y tenía que viajar a Cuba. Es una tragedia, pero trata de hablar con un abogado, trata de hacer un advance parole de emergencia, que puedes ir a una cita con un ciudadano enseguida.